Gráfica de la función cosecante. Comenzamos trabajando con la circunferencia trigonométrica, es decir, aquella que tiene radio igual a 1, y partimos del ángulo de 0 grado, es decir, aquel en el cual sus dos lados coinciden y a su vez son coincidentes con el radio de la circunferencia. Para 0 grado, la cosecante no está definida. Ahora bien, si comenzamos a aumentar la amplitud del ángulo, vemos cómo el segmento que representa a la cosecante y que está en color rojo comienza a achicarse, es decir, a disminuir su longitud, hasta que cuando el ángulo se hace de 90 grados, ese segmento coincide con el radio de la circunferencia y por lo tanto se hace 1. Pero antes de continuar aumentando la amplitud del ángulo, debemos hacer algunas aclaraciones. Por ejemplo, recordar que la cosecante de un ángulo es la función inversa al seno del ángulo. Por lo tanto, la cosecante surge de hacer la división entre la hipotenusa y el cateto opuesto al ángulo. Ahora bien, para encontrar dicho segmento, tenemos que hacer una construcción auxiliar. Por el punto de corte del semieje hipositivo y la circunferencia trazamos una recta tangente a esa circunferencia que corta al segundo lado del ángulo en un punto, generándose así este triángulo rectángulo con el cual trabajaremos. Y en lugar de considerar el ángulo central, consideraremos este ángulo auxiliar, que de todas maneras es congruente con el ángulo central. ¿Por qué? Porque estos dos ángulos son congruentes precisamente por ser alternos internos entre paralelas, recta tangente, eje X, y la transversal, que es el lado del ángulo. Entonces, si nos fijamos, este ángulo con el que trabajaremos, ángulo auxiliar que tiene vértice, punto de corte, recta tangente, segundo lado del ángulo, este ángulo, si nosotros observamos, la cosecante está dada por este segmento rojo. ¿Por qué? Porque la cosecante de este ángulo es el cociente entre la hipotenusa del triángulo y el cateto opuesto. Pero estamos viendo que el cateto opuesto coincide con el radio de la circunferencia y en consecuencia es 1. Por lo tanto, el valor de la cosecante está dado por la longitud de este segmento que tenemos en color rojo. Ahora sí, vamos a seguir ampliando al ángulo y vemos que para 90 grados ese segmento se hace coincidente con el radio de la circunferencia e igual a 1. En el primer cuadrante, la cosecante es positiva, como todas las otras funciones trigonométricas, por eso es que la estamos representando sobre el eje X. Seguimos aumentando el valor del ángulo y pasamos al segundo cuadrante y vemos cómo ese segmento coloreado en rojo que representa a la cosecante empieza en valor absoluto a aumentar su longitud. Cada vez se hace mayor la longitud de ese segmento hasta que cuando el ángulo se hace igual a 180 grados, ese segmento que representa a la cosecante ya no se corta con la recta tangente y por lo tanto decimos que para 180 grados la cosecante del ángulo no está definida y por lo tanto no hay cosecante para el ángulo de 180 grados. En el primero y en el segundo cuadrante, ya lo dijimos, la cosecante es positiva. Seguimos aumentando la amplitud del ángulo, nos vamos al tercer cuadrante. En el tercer cuadrante, la cosecante estamos viendo que es negativa. Los valores negativos los representamos del eje X hacia abajo. Y vemos cómo en valor absoluto ese segmento en color rojo que representa a la cosecante va disminuyendo su longitud hasta que cuando el ángulo vale 270 grados, ese segmento se hace coincidente con el radio de la circunferencia y por lo tanto su valor absoluto es 1.
Seguimos aumentando la amplitud del ángulo y vemos que entonces comienza en valor absoluto a aumentar la longitud de ese segmento que representa a la cosecante. Sigue aumentando hasta que cuando el ángulo se hace de 360 grados, es decir, de un giro, ese segmento ya no se corta con la recta tangente, sino que se hacen paralelos y por lo tanto para 360 grados la cosecante no está definida. Si nosotros pasáramos a un ángulo mayor a un giro, mayor a 360 grados, esa curva que representa a la cosecante comenzaría a repetirse, pues estamos viendo que desde 0 a 360 grados, esa curva que nos ha quedado representada comienza a repetirse, vale decir, el periodo de la función cosecante es 360 grados. El nombre de esta curva es cosecantoide y además vale decir que el dominio de la función cosecante, es decir, todos los valores que le podemos dar al ángulo y que los representamos en el eje X, son todos aquellos valores positivos o negativos también para el ángulo, excepto valores como 0 grado, pues en 0 grado la cosecante no está definida, 180 grados, queda excluido del dominio de la función cosecante, 360 grados también queda excluido, ya que son los valores para los cuales la cosecante no está definida. Y además, la imagen de la función cosecante, es decir, los valores que toma la función cosecante, es decir, y que representamos en el eje Y, son todos aquellos valores positivos o negativos, excluidos los valores comprendidos entre 1 y -1.